buenas tardes. Los invitamos a participar de la mesa número 10 de la sala Homero Grillo. El tema es jóvenes y adultos en la educación media rural. Comenzando con las ponencias, Bajando a Tierra, educación media básica para adultos residentes en el medio rural, profesor Rodolfo Camejo, profesor Leonardo Giudice, profesora Cecilia Fernández, profesora Viviana González, profesor Juan Carlos Bonilla, profesora Cristina Escaglia, Escuela Técnica de Tala, UTU, Liceo de Tala, Uruguay. Los aspectos que quieren destacar en su presentación es llevar la educación media básica al medio rural, cumplir con el derecho a la educación, continuidad educativa, TICs y educación para adultos. Bueno, primero, ahí está, para comprimir un poco. Primero que nada, buenas tardes, ¿no? a todos los presentes, muchas gracias por estar acá, a los compañeros, compañeras, allegados y a los que eligieron estar en esta ponencia. Primero que nada, ¿no? Bajando a Tierra, un nombre bastante recurrente, ¿no? Porque en definitiva lo que queríamos hacer desde la educación media formal, llamada desde nuestro sistema de educación secundaria o del Consejo Técnico Profesional, es salir un poco, ¿no? Del esquema tradicional y romper las paredes de los centros educativos clásicos que están insertados en su mayoría en centros urbanos, ¿no? Más allá de que hay muy buenas experiencias sobre el séptimo, octavo y noveno, a partir de la continuidad primaria, en las escuelas agrarias y liceos rurales. Bajando a Tierra es otra experiencia, ¿no? Bajando a Tierra es mostrar la posibilidad que puede un conjunto de docentes, que en este caso la presentadora, la moderadora, perdón, los hablé hace poco, mencionaba, ¿no? Y la cuestión es mostrar el lado del vaso medio lleno, no el medio vaso vacío, como a veces nos encontramos siempre, ¿no? Siempre pálidas en educación, siempre negativas. Y ahora, bueno, queremos mostrar también cómo pudiéndose organizar y pudiendo buscar los canales para encauzar algunos proyectos, se logran cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto hay que contextualizarlo, ¿no? Esto no puede explicarse si no hay una explicación insertados en el Uruguay, ¿no? En el departamento de Canelones, en el noreste canario, ¿no? Y son referencias geográficas para ubicar a todos los presentes, ¿no? En la 10ª sección de Canelones y, por último, el área de influencia de Bajando a Tierra, que nace nada más y nada menos que por la necesidad de cumplir con algo que destacaba recién al principio, ¿no? Cumplir con el derecho a la educación. Tanto el discurso de llevar la educación a todos, inclusión para aquí, inclusión para allá. Bueno, hay mucho discurso también. En los papeles aparecen que hay poblaciones muy vulnerables, hay poblaciones que quedan afuera, y hay poblaciones que son invisibles, no se ven, pero están. Y cuando entramos a escarbar y entramos a buscar, y entramos a charlar y conversar con uno y con otro, en la tierra, en el campo, donde se encuentra la tiza y el terrón, podría decirse, ¿no? Entramos a ver que hay necesidades insatisfechas, una de la educación. Entonces, hoy hablaban de distintas realidades, ¿no? En el país. Y me gustó mucho escuchar eso de, en la década del 40, del 50, aquella Suiza de América. Una Suiza de América, de las vacas gordas, para pocos. Esa es la realidad. Porque los caminos de tierra eran intransitables, porque las carretas tenían que hacer sus contingencias, porque todo lo que había para satisfacer estaba muy lejos y había pobreza rural presente, en época de vacas gordas, contradicciones. En este momento también como que se reproduce la historia, en época donde el Uruguay agroindustrial, forestal, de producción de materias primas, lo producen pocos, concentrado en pocas manos. Entonces, hay mucha gente que queda afuera. Entonces ahí está la preocupación. Esa gente, ¿qué hace? ¿Para dónde va? ¿En qué lugar queda? ¿Qué posibilidades tiene de progresar? ¿Qué posibilidades tiene de desarrollarse en el lugar al que pertenece? Sin necesidad de dejar el terruño, sin necesidad de dejar el arraigo que implica nada más y nada menos que generar
cultura e identidad rural. Entonces, hay que hablar en este contexto de, por supuesto, de entrada del siglo XXI, pero por ejemplo para hablar de forestación hay que hablar de la ley forestal de 1987. Esto ya viene de antes el problema. No aparece ahora con la instalación de plantas de celulosa. Eso genera despoblamiento rural, porque aparecieron los latifundios. Aparece a partir del 2002 crisis económica para el Uruguay, social, económica, productiva, pero aparece la soja y explota la soja. Porque la especulación de los precios de la tierra permite también al extranjero invertir, inversión económica directa. Llegan al Uruguay. Los paisanos, o los canarios como yo, somos canarios, no tenemos vergüenza de decirlo porque nacimos en el campo, vivimos en el campo, trabajo en el campo, y ella ahora también está trabajando como docente, pero la familia también del medio rural. Entonces, lo que hacemos un poco es reproducir alguna historia también, no tanto en la teoría. La teoría es muy importante porque el docente debe ser investigador, también tiene que tender a eso. Entonces hay que buscar canales también para que pueda, además de las prácticas pedagógicas del aula o fuera del aula, tratar de, bueno, a la vez ir retomando insumos para poder mejorar esas prácticas a partir de la investigación. Y eso hay que tomarlo porque son factores externos a problemas muy particulares. Hoy decía uno de los ponentes acá, población rural que cada vez es menos. Estamos alrededor del 5,5% y la tendencia es que cada vez sea menos, entre unos 10, 15 años vamos hacia un 3%. Entonces, ¿cómo se para esto? ¿Cómo se detiene? Porque seguimos hablando del despoblamiento rural, de las necesidades no satisfechas, de que hay que llegar a todos, de vuelta al discurso. Pero bueno, hay que dejar ahora las palabras y pasar a los hechos. Pasando a los hechos, es que tuvimos con un grupo de compañeros del Liceo Nocturno de Tala, dentro del Liceo José Alonso y Treyes, que está presente también, con la compañera y otros compañeros que no pudieron estar hoy, que les hubiese gustado estar por supuesto, buscamos la situación problema. La situación problema era que a partir de ese liceo nocturno había gente que quedaba fuera del sistema educativo porque por temas de accesibilidad y de locomoción no tenía horarios para llegar al liceo nocturno. Bien, empezamos con eso, pero atrás de eso vinieron más cosas. Y los que empezamos a charlar con cada uno cara a cara, que ahí es donde está la mayor riqueza, encontrarse con la gente, estar mano a mano y escuchar los problemas. Hay que escuchar. Si no se escucha, no se aprende. Y tratar de hacer después, a partir de lo que se escucha. Entonces encontramos gente que había dejado de estudiar porque lo precisaban como mano de obra en el lugar, era otro tiempo por supuesto, porque los costos para ir a estudiar eran muchos, en tiempo que no había ni boleto pago, no había computadoras para llegar a una institución, y ese era un tiempo de exclusión real. Ahora estamos hablando de un tiempo de inclusión, donde se ha democratizado el acceso a la educación. Por supuesto que queda mucho para hacer. Suerte que hay cosas para hacer también. Entre esas cosas, esas necesidades satisfechas de población adulta, estamos hablando a la cual íbamos a focalizarnos, y acá aparece, no es muy buena la foto, ¿no? Pero la imagen satelital, pero esta es la zona de influencia en el noreste de Canelo, donde aparece el Fomento de Tala como centro de referencia. Y los centros de referencia para empezar a conversar estos temas, ¿no? De una preocupación compartida entre instituciones de la zona, instituciones que eran agropecuarias, como la Sociedad Fomento Rural, instituciones como las escuelas rurales de la zona circundante, instituciones como los clubes sociales y deportivos. Y además, la necesidad de cubrir con un objetivo, llegar a la gente y darle una posibilidad por lo menos de tener una expectativa de poder progresar, y la educación sirve para ayudar a eso. ¿Por qué? Porque libera. Entonces, liberamos con la educación, generamos personas críticas, generamos personas que tienen la posibilidad de crear. Entonces, y la educación logra todo eso, pero la educación sola por sí sola no alcanza, porque aparecen estos factores externos, aparece agronegocios que están acechando, especulando, tratando de concentrar la tierra y extranjerizando la tierra. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta y no se puede obviar.
dentro del contexto de vacío demográfico al interior del país, dentro del contexto de despoblamiento rural, dentro del contexto del éxodo rural, que hay proyecciones de que no se va a cortar. Entonces, ese es el contexto. Bajado a tierra, bajado al noreste de Canelones, como una microexperiencia, empezamos a generar lazos con las redes sociales, a mí me gusta hablar de fuerzas vivas, la compañera acá decía de actores sociales, exactamente. Para mí son fuerzas vivas, se movilizan, se preocupan, se organizan, se comprometen e intercambian y hacen. Sociedad Fomento Rural de Tala, conversamos con ellos, perfecto, una organización ya establecida, que miren cómo son las cosas, ¿no? Aparece en el 2005 un cambio de rumbo en el país y empieza a inyectar un apoyo desde, por ejemplo, el Uruguay Rural a algunas organizaciones de este tipo, a nivel nacional. Y empieza a tomar otro impulso, empieza a organizarse. En la historia, la breve reseña histórica de la Sociedad Fomento Rural de Tala se vuelve a reestructurar en 2006 con 70 familias, apuntando a atender 800 familias al noreste de Canelones. Claro, al noreste de Canelones, en la zona 10ª sección de Tala, que la realidad demográfica rural de esta zona es muy distinta, por ejemplo, a la que mencionaba hoy de Flores, a la de Salto, a la de La Valleja, y así sucesivamente podemos ir mencionando, ¿no? Por aquello de hay una concentración de población, estamos apretados acá en el sur. Y lo más fácil es llegar a satisfacer a un mercado donde hay mayor presencia. Lo más difícil es llegar a aquellos que están más dispersos. Y en el medio rural, una de las características que hace el paisaje rural es la dispersión de los asentamientos, de las personas, de los hogares. Bien, continuando. Nos encontramos con la Sociedad Fomento Rural de Tala, que ya tenía una estructura de grupos armados para producir a través de las familias. Y aparece en 2009-2010 el proyecto, más que nada, fundamental para poder desembarcar también con Bajando a Tierra, con Batié, que es este Plan Aurora. Plan Aurora, que es nada más y nada menos que generar una oportunidad de que las familias de la Sociedad Fomento Rural de Tala tengan acceso a Internet, libre. Entonces llegar a una comunidad bastante amplia que estaba excluida, por ejemplo, de estos servicios de Internet. La mayoría, no todos, pero la amplia mayoría. Entonces, ¿qué mejor que conjugar fuerzas? Hay una hablar de sinergia. Bueno, es un poco de eso. La Sociedad Fomento ya ha organizado una estructura. Este Plan Aurora que ofrece una infraestructura de Internet libre. Y nosotros con la idea y la inquietud de decir, bueno, a eso hay que aprovechar y darle contenido. Y qué mejor que llegar y desembarcar con la educación formal para atender a población vulnerable que no tuvo la oportunidad en su tiempo por diversidad de motivos laborales, de familia, de salud, de distancia, de trabajo. Laboral y trabajo, bueno, parte de los médicos, ¿no? De brindarle un servicio. De un servicio que no hay que olvidarse, que la ley de educación dice también derecho de toda persona a ser educado. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos dice toda persona tiene derecho a una educación digna, ¿no? Bueno, humildemente desde nuestro lugar dijimos, qué mejor que llegar con la educación media básica y ahí darle una oportunidad más. Si la toma, perfecto, si no la toma, bueno, pero por lo menos llegar. Oportunidad que no había sido dado. Porque también está el facilismo de decir, sí, pero ¿qué van a estudiar? Ya es tarde, ¿no? Gente veterana, no te van a dar viaje. O lo otro, ¿por qué no se movilizan hasta la localidad que le queda 10, 15, 20 kilómetros? ¿O por qué en su tiempo no estudiaron? Ese es el facilismo. Porque no se conoce el detrás. El detrás cada persona tiene su historia de vida. Y en cada historia de vida hay una huella. Y en esa huella es donde hay que escarbar para ver luego cómo se puede colaborar. Es una colaboración, es un servicio social. La educación, otra característica que tiene que ser un servicio social. Y para el cambio, para la transformación social. Ejemplo somos nosotros dos que venimos de productores rurales. Y bueno, por suerte hemos avanzado, hemos andado, hemos progresado, nos hemos formado, pero hemos vuelto a nuestro lugar. Hemos vuelto a nuestro lugar para tratar de generar lo mismo que vivimos, tratar también de compartirlo. Acá se trata de compartir. Otra cosa, bueno, en este momento, ¿qué mejor lugar para compartir que este lugar? Lo que he aprendido, lo que hemos aprendido
a lo largo del día con distintas realidades dentro del Uruguay, porque otro gran mito que es el Uruguay es muy chiquito y más o menos parecido. La frontera es una cosa, el norte es una cosa, el litoral, el centro del país, el campo de Canelones es agrícola y si vamos más al centro más ganadero y si vamos a otra zona de aptitud forestal es diverso. Entonces, el colega anterior hablaba de las territorialidades. El territorio marca cosas, marca esa interacción entre las comunidades y su medio. Si no hay una ayuda económica, ya que se subvenciona, por ejemplo, planta de celulosa, ya que se subvenciona, se le sacan impuestos directamente, ya que se ayuda con exoneración de impuestos a mineras, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se da la posibilidad de fortalecer a la familia rural? Que es la peor pérdida. Porque mientras tanto hablamos de las nuevas ruralidades. Las nuevas ruralidades que uno lo ve como dos canales y ya le pasó a ella. ¡Buah! Disparate. 5 minutos. El lado negativo, la extranjerización de la tierra y la concentración de la misma. El lado positivo, la llegada de servicios que eran en un tiempo histórico netamente urbano y solo para unos pocos, ahora llega también al medio rural. Disculpen, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Fernández. También estoy caminando en este proyecto en conjunto con ya varios compañeros, ahora en total somos 20 y empezamos 6. Bueno, un poco la siguiente para ir concluyendo de qué se trata esta experiencia en sí. Tenemos entonces en principio, para cerrar lo que venía planteando Rodolfo, que el objetivo general es ampliar la educación secundaria básica a la población rural en condición de extra edad, con condicionamientos laborales o de distancia, a fin de afianzar su permanencia en el medio y otorgarle las herramientas que apunten a mejorar su calidad de vida. Cuando hablamos de extra edad estamos hablando que nosotros tenemos alumnos en la actualidad, que posteriormente ahora les voy a detallar, que son alumnos mayores de 18 años. ¿Ah? Bueno, en principio, como ya lo comentó también mi compañero, uno de los objetivos fundamentales es arraigar al poblador rural en su medio con el fin de fortalecer el desarrollo rural, o sea que la persona, al lograr las herramientas necesarias, ¿verdad?, por medio de la educación, las aplique en el medio donde vive, sin necesidad de emigrar a un centro urbano. El siguiente, ¿verdad? Bueno, fomentar competencias de los estudiantes para su apertura educativa, y algo importante que comentábamos siempre con nuestros compañeros en el objetivo inicial, es que si bien en el medio rural hoy en día, por suerte, se están brindando cursos desde distintas organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, INEA, por ejemplo, de UTU, lo que ocurría era que personas, ¿verdad?, que viven en el medio rural y que solamente tenían una formación primaria, al asistir a ese tipo de cursos, con modalidades a veces semipresenciales, ¿verdad?, y con tecnologías, ¿verdad?, aplicadas a la producción, no entendían esas ponencias, ¿verdad?, no entendían esos cursos y no lo podían aplicar a su quehacer diario. Por lo tanto, al brindarle al estudiante educación media básica semipresencial, que ahora voy a explicarles en qué consiste, le brindaba justamente esas herramientas para crecer en el entorno. Bueno, algo muy importante también como objetivo primario es enfatizar el aprendizaje por contexto y estudio de caso. Las asignaturas son integradas para el estudio de casos específicos. Y en este caso, lo que quiere decir es que, bueno, cada asignatura que va a estar, por ejemplo, geografía, historia, tanto física como matemáticas, van a realizar sus clases, ¿verdad?, desde lo presencial y lo virtual, aplicándolo siempre con ejercicios que estén vinculados al entorno del estudiante. Por ejemplo, medir en matemáticas el tema de un alambrado, por ejemplo, la raíz cuadrada. Bueno, en el caso del campo, las consecuencias que trajo la modernización desde el gobierno de Lorenzo Latorre, que implicó, desde allí nació el éxodo rural, etcétera, etcétera. O sea, vincular los contenidos con la experiencia del estudiante. Bueno, algo importantísimo también
que lo han valorado también mucho los estudiantes y nosotros lo defendemos con muchísima fuerza, es que todo lo que nosotros les brindamos de las distintas asignaturas está mediado por las TICs, ¿verdad? Es decir, por las tecnologías, las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que le permite también al productor agropecuario tener conocimiento, por ejemplo, de las nuevas implementos, por ejemplo, lo que es la trazabilidad en Uruguay, que a veces son muy sofisticados, entender, por ejemplo, que un animal tiene caravana, por ejemplo, que se sabe desde que nace, toda la trayectoria que ha tenido, por ejemplo, la compra y venta de ganado por pantalla, que el productor, al hacer este tipo de cursos, también tenga esa herramienta y que le permita, bueno, ir a ese lugar a comprar ganado por pantalla y que no les extrañe. Bueno, ¿con qué población estamos trabajando? Bueno, tenemos como rango etario adultos de edad promedio de 35 años, con una gran dispersión. Tenemos estudiantes desde 18, ahí hubo un pequeño error, o sea, de 18 y en la actualidad tenemos hasta 55 años. O sea, ya vemos que hay un grupo muy heterogéneo. En este año estamos trabajando con 2. Después, como ocupación, pequeños productores, vinculados a la producción ganadera, lechería y agricultura. Y bueno, y lo fundamental, la mayoría solamente tiene educación primaria. Es decir, que hace 20 años que dejó los estudios. Bueno, el manejo de la computadora, algunos no la sabían ni prender. Estamos hablando que hoy en día saben utilizar una computadora para la plataforma virtual. Ya cierra. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí un poco la población unida de las organizaciones sociales que comentaba Rodolfo. Bueno, ¿cómo es el curso hoy en día? Es semipresencial, ¿verdad? No se utiliza una plataforma educativa. Hoy en día tomamos la plataforma que nos brinda lo que es la escuela técnica, que es UTU, ¿verdad? Con un programa Rumbo, porque nosotros, para que Batié pueda ser canalizado bajando a tierra, tuvimos que adaptarnos o fusionarnos con un programa que existe hace 3 años, pero en el medio urbano. Lo adaptamos para que vaya al medio rural. Bien, ahí vemos los componentes, hay 5 componentes: ciencias experimentales, ciencias sociales, idioma español e inglés, matemáticas y física, ciencias biológicas compuestas por química y biología, experimentales, bueno, sí, sería más o menos parecido, ciencias sociales, historia y geografía, y bueno, y la demás ya la mencioné, y también informática. Bueno, tenemos como variante que ellos hacen ciclo básico en 1 año, ¿verdad? 3 años en 1, semipresencial, y tienen 2 instancias obligatorias presenciales. Van a una escuela rural, que es la 138, y al Club Gardel, que es otro centro ubicado en el contexto territorial que hoy mencionó Rodolfo. Van los miércoles este año y los sábados. Y el resto de las actividades las hacen por plataforma virtual. Personas que no sabían ni prender una computadora ahora manejan los foros como ninguno. O sea, lo que es asombra, muy asombra, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos cómo se distribuyen los días. En febrero tuvieron informática y ahí cómo se dividen los componentes, el primer día y el segundo día. Y bueno, y cerrando un poco con la foto de lo que son nuestros alumnos. En la primera se ve, ¿verdad?, el medio rural al fondo. Es una escuela, ¿verdad?, que está ubicada en la ruta 12, a la cual yo asistí como alumna, y ahora tengo de alumna yo a una compañera de clase que no pudo ir al liceo por problemas socioeconómicos y bueno, que tenía que trabajar en la casa con sus padres. Y cerrando también, nos quedamos con esa frase que justamente de Agustín Ferreiro, que dice: un país que viva solamente para las ciudades, quitándole al campo toda posibilidad de influir sobre ellas, no tarda en degenerar. Muchas gracias. Y bueno, para todo aquel que tenga alguna pregunta para hacerlo a los ponentes, el compañero les reparte la notita.